Bueno, pues en esta mañana vamos a reflexionar acerca de su palabra y para ello vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Mateo 16, 18, y es un versículo súper conocido que nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Sabemos, nos encontramos en el Evangelio de Mateo, sabemos que los evangelios reportan acontecimientos acerca de la vida de Jesús, de sus enseñanzas, parte de su vida. Mateo, en este caso, era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Era un judío. Y podemos notar el carácter judío del Evangelio segundo Mateo. Y Mateo nos presenta, precisamente ahora estaba orando Serafín, Mateo nos presenta a Cristo como el rey de los judíos, rechazado por su pueblo, crucificado por el mundo y vivo ahora en el cielo. Así que Mateo se centra en querer reconocer que Jesús era el rey. Y dentro del tiempo de la manifestación pública de Jesús, de su ministerio, encontramos en momentos puntuales a Jesús apartándose con sus discípulos, dando enseñanzas acerca del reino de los cielos, acerca de su muerte, acerca de su resurrección y, como en este caso, haciendo mención a la iglesia. Y aquí es cuando encontramos la primera mención a la iglesia que hace Jesús. Y esto me hace pensar que, aunque sabemos que Dios siempre habla, ¿verdad? Porque Dios tiene boca y habla. Y aunque sabemos que Dios obra porque Él es poderoso, está siempre en movimiento y obra, ¿verdad? Pero hay momentos en los cuales el Señor decide apartarse con nosotros para darnos una revelación mayor de su persona y de su obra. Y el Señor trabaja de forma continuada en la edificación de su reino. Y parte del éxito de esa construcción es edificar una relación contigo. Y es edificar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y reflexiono y deduzco. Y esto es lo primero a lo que nos vamos a parar en esta mañana. A mayor intimidad, mayor revelación. Vamos a decirlo juntos. A mayor intimidad, mayor revelación. En el momento en que Jesús hizo esta afirmación, porque Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Y en el momento en el que Jesús hizo esta afirmación, estaba, vamos a llamarlo así, de retiro con Jesús. Jesús estaba de retiro con los discípulos. De hecho, esta palabra en esta mañana la llamaremos de retiro con Jesús. Él estaba de retiro con los discípulos en Cesarea de Filipo. Luego daremos algún detalle más. Pero vamos a entrar en el contexto, análisis exegético. Y vamos a ver lo que ocurrió antes de llegar a este momento. Jesús y sus discípulos venían de vivir juntos la alimentación de los 4.000. Jesús había hecho la multiplicación de los panes y de los peces y había dado de comer a 4.000 personas. Sucesivamente, los fariseos y los saduceos tentaron a Jesús y le pidieron una señal. Pero Jesús no se la quiso dar y se fue, dijo, y se alejó de ellos. Y Mateo reporta una escena justo antes de la revelación de su divinidad. Y me interesa decirlo porque nos ayuda de introducción para seguir con este tema. Justo después, antes de este encuentro, de esta charla con Pedro y los demás, dice en el versículo 5 del mismo capítulo 16, dice que llegando los discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Bueno, algunos piensan que en verdad se habían olvidado, poco había quedado en sus manos porque quizás de las 7 cestas que sobraron de la multiplicación lo dieron a los pobres. Es una hipótesis.
Pero la pregunta, la cuestión aquí es, la cuestión es en ver y entender dónde estaba la mente y el corazón de los discípulos y dónde estaba la mente y el corazón de Jesús. ¿Dónde estaban enfocados los discípulos? ¿Qué había en su corazón en medio de toda la obra y los milagros que Jesús hacía? Y cada vez que se paraba a enseñarle algo, ¿dónde estaba verdaderamente fijados sus ojos? Porque parece, si leemos los versículos anteriores, donde nos habla de que Jesús le quería enseñar acerca dice, apartaos de las levaduras de los fariseos y de los saduceos. Pero Jesús estaba hablando de la levadura y antes de aclararlo, los discípulos lo que estaban haciendo es pensar en el pan. Sus ojos estaban puestos en las cosas de aquí abajo. Jesús intentaba darle una enseñanza espiritual, pero ellos estaban preocupados en las cosas materiales. Acababan de presenciar un milagro y no eran capaces de entender el lenguaje de Jesús. Estaban preocupados e irritados por no haber traído pan. ¿Dónde estaba el corazón de Jesús? ¿Dónde estaba el corazón de los discípulos? Porque Jesús estaba pensando en el estado espiritual de los fariseos y de los saduceos. Porque la visión de Jesús, lo que tenía delante era edificar su iglesia y su deseo era que todos pudieran ser parte de ella. Sin embargo, los discípulos tenían preocupaciones innecesarias que no les permitían ver más allá. Por eso decidió apartarse de retiro para revelarles su visión. Hermanos, ¿cuántas veces, vamos a ser sinceros, cuántas veces el Señor quiere hablarnos, quiere revelarnos parte de su plan para tu vida, para su iglesia? Y nuestros ojos están puestos en las cosas de aquí abajo. Pensamos en nuestras necesidades, estamos preocupados en cosas innecesarias y no somos capaces de ver más allá. ¿A cuántos le ha pasado? La preocupación que había en el corazón de Jesús y que lo hay hoy es la salvación del mundo. ¿Cuál es tu preocupación? Porque nosotros con facilidad olvidamos la meta espiritual de la vida cristiana. Con facilidad olvidamos cuál es el sentido de nuestra vida. Y nos dejamos distraer, desenfocar, preocupar por cosas terrenales que nos roban las fuerzas, nos roban la ilusión, nos roban la visión, nos roban el enfoque. Jesús tenía una misión. ¿Cuál era? Edificar su iglesia. Y quiso revelar su misión a los discípulos más adelante, porque quería que ellos abrazaran la visión de Jesús y pudieran seguir con su misión. Por eso decide tener un tiempo de intimidad con ellos, irse de retiro con ellos. Un tiempo de acercamiento con los discípulos para darle una revelación mayor de su persona y de su obra en este mundo. ¡Aleluya! A mayor intimidad, mayor revelación. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando recibimos revelación de Dios, de lo que es su corazón, de lo que son sus pensamientos, de la persona de Jesús? Que cuando conocemos los pensamientos de Dios, el conocer los pensamientos de Dios nos coloca dentro de su plan. Jesús decide tener un encuentro con los discípulos en Cesarea de Filipo. ¿Dónde estaba Cesarea de Filipo? Era una ciudad ubicada en la región de Judea, cerca del monte Hermón, a unos 40 kilómetros del mar de Galilea, al norte de Israel. Y Jesús les hace unas preguntas que los llevan a analizar la situación que estaban viviendo para poder encontrar la verdad en Jesús. Y es lo que hace el Espíritu Santo contigo y conmigo, amigo.
El Espíritu Santo, cuando quiere revelarnos algo, cuando nosotros oramos, cuando le buscamos, Él nos lleva a entender y discernir lo que está pasando alrededor de nuestra vida y encontrar la verdad espiritual. ¿Me entendéis? Y nos da visión para ver con sus ojos y seguir adelante, siendo entendidos de lo que está pasando a nuestro alrededor y no dejarnos desenfocar. La primera pregunta que Jesús le hace, le dice, ¿qué dicen los hombres que es? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? En pocas palabras, Jesús le pregunta, ¿qué piensan los demás de mí? Y si estudiamos el contexto histórico, político, geográfico, vamos a entrar en el contexto y vemos que Israel se sitúa entre el mar y el desierto. Y es un punto de tránsito que une a 3 continentes, Asia, África y Europa. Es un punto muy estratégico para el inicio de la fundación de la iglesia. Y el inicio de la fundación de la iglesia se realiza en medio de una cultura griego-romana. Los griegos pensaban que Judea era una tierra de ignorantes. Sin embargo, los romanos, ¿qué era lo que pensaban? Los romanos pensaban que eran unos rebeldes y unos problemáticos. Sin embargo, a pesar de todo lo que la cultura y la sociedad opinaba acerca de Jesús, Israel ha sido un lugar estratégicamente escogido por el Señor para cumplir con su plan para esta humanidad y empezar la edificación de su iglesia en este mundo. Israel es el centro geográfico del mundo. Israel es el reloj del mundo y aún hoy sigue siendo causa de conflictos y guerras por las potencias mundiales, porque el Señor escogió esta tierra y escogió ese pueblo para edificar su iglesia. Jesús decidió el lugar y el momento exacto en el que se iba a manifestar. Estaba preparando el mundo para su manifestación y ha preparado el mundo para empezar la edificación de su iglesia y está preparando el mundo para su retorno. El Señor mira a cada detalle de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre en su iglesia y de lo que ocurre en tu vida. Cada detalle. No se le escapa nada. Y sabemos que en Jerusalén confluían muchas religiones por medio de los comerciantes que transitaban por ahí. Pero la religión del pueblo era el judaísmo. Habían diferentes grupos religiosos que diferían más bien en cuanto al modo en que se debía de servir a Dios, pero todos tenían en común de que creían que había un solo Dios. Y que este Dios cumpliría sus promesas por medio del Mesías que iba a llegar. Pero ¿qué pasa? Jesús, ¿por qué fue rechazado? Fue rechazado porque el judío en sí no esperaba un salvador espiritual, esperaba un salvador político. No esperaba el mundo un salvador espiritual. Estaban esperando a un libertador del pueblo que lo iba a liberar del yugo romano. Y sabéis, han pasado siglos y hoy vivimos en el mismo panorama. Vivimos en una sociedad que no busca un salvador espiritual. No tienen sus ojos puestos en un Dios que pueda perdonar sus pecados, porque la gente no es consciente de su estado espiritual. Ahora sí, buscan un libertador político. Buscan a alguien que les solucione sus problemas familiares, económicos, personales, terrenales. Y tienen sus ojos puestos en la tierra, aún teniendo el testimonio de muchos cristianos en el mundo que predican acerca del Evangelio. Hay gente incrédula, ciega, dura de corazón. ¿Y cuál es la misión de la iglesia en todo esto? ¿Cuál es tu misión?
La misión de la iglesia es abrir los ojos de los ciegos, es liberar a los cautivos, es proclamar la verdad acerca de la persona de Cristo y de su futuro retorno. El plan de Dios era edificar su iglesia. La preocupación de Dios es la salvación del mundo. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu plan para esta vida? ¿Cuál es tu meta a alcanzar? ¿Cuál es tu mayor deseo? No dejémonos distraer por lo que la gente a nuestro alrededor piensa, por cómo llevan su vida, por cómo hacen las cosas. Tú tienes que ser diferente. La iglesia tiene que ser luz en medio de este mundo. Amén. ¿Por qué Jesús le preguntó qué era lo que la gente estaba diciendo? Jesús le estaba preguntando, ¿qué es lo que tus oídos están escuchando? Porque continuamente, hermanos, llegan voces a nuestra mente, opiniones, razonamientos, oposiciones, tentaciones, dudas, que quieren frenarnos, que quieren confundirnos, que quieren distraernos, que quieren entristecernos, anularnos y callarnos. Por eso es importante hacer lo que ha hecho Pedro, confesar la verdad. Es importante confesar y confesar también las mentiras. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que escucha tu mente? Esto y esto. Confesar toda mentira, confesar todo engaño, confesar toda duda, confesar toda palabra y todo aquello que se levanta en tu mente en contra del conocimiento de Dios, en contra de la voluntad de Dios en tu vida, en contra de lo que Dios dice que tú eres. Y rendirlo. Pero para ello es necesario tener momentos de intimidad con el Señor. Irnos de retiro con Él y de acampada cada día. Para escuchar su verdad. Que nos da revelación. De su persona, de su palabra y de sus pensamientos acerca de nosotros. Luego le pregunta a Jesús, ¿qué pensáis vosotros acerca de mí? Vale, esto es lo que dice la gente. ¿Vosotros qué pensáis quién soy? ¿Qué pensáis vosotros acerca de mí? ¿Qué piensas acerca de Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te esperas de Dios? ¿Qué buscas de Él? ¿Qué esperas? ¿Qué quiere que haga para ti? ¿Qué crees que tiene que hacer? ¿Cómo están dirigidas tus oraciones? Ahí entenderás qué es lo que buscas de Dios. Según aquello que tú le pides cuando te acercas a Él, ahí es donde está tu corazón y demuestra qué es lo que tú crees que Dios tiene o puede hacer en tu vida. ¿Cómo reaccionamos ante los acontecimientos que se presentan en nuestra vida? ¿Cómo reaccionas y qué piensas cuando a tu alrededor hay confusión? Cuando las personas a tu alrededor quieren frenarte. Cuando los pensamientos, todas las situaciones son contrarias para que tú sirvas a Dios. Son contrarias para que tú creas en Él. Son contrarias para que tú le sirvas, para que tú te comprometas. Son contrarias. ¿Cómo reaccionas? ¿En qué piensas cuando hay oposición? Cuando las cosas no pasan como tú te esperabas. ¿Te enfocas en las circunstancias externas o tienes tus ojos puestos en Jesús? ¿Te dejas influenciar y enfriar por el estado espiritual de las personas que te rodean o eres de los que influencian a otros? Es necesario creer en Dios, tener fe en Jesús, acercarnos con fe al trono de la gracia creyendo que Él está ahí, que nos va a escuchar, que nos va a responder, que nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene la primera y la última palabra. Hay muchas cosas que decir en el medio.
y ha vencido todo tipo de batalla que tu vida y su iglesia en el mundo enfrentará. ¿Cuántos dicen amén? Pero para ello, nuestras batallas tienen que ser las batallas de Dios. Nuestro corazón, nuestra mente, tiene que estar puesto y enfocado en el corazón y en la mente de Dios. Y te pregunto, ¿qué batallas estás peleando en tu vida? ¿Qué tipo de lucha tienes? ¿Son tus luchas o son batallas humanas? ¿Son batallas humanas tus luchas o son batallas espirituales? Porque si estás luchando para que se haga la voluntad de Dios en tu vida y no la tuya, por cierto, se levantará oposición contra tu vida y tendrás luchas. Pero el Señor te hará vencedor de todas tus batallas. Ahora tienes que discernir muy bien qué batalla estás peleando. Si son las tuyas, que solo te roban fuerza, energía, pensamientos, o es la lucha por hacer la voluntad de Dios. Los frutos hablarán. Yo pienso mucho últimamente, evalúo mis oraciones, me doy pena. Porque leo las oraciones de los apóstoles leyendo el libro de Hechos. Os animo a leerlo. La palabra pastoral este año la hemos sacado de ahí y te invito a leer el libro de Hechos y a meditarlo. Los discípulos estaban perseguidos, maltratados, rechazados, en prisiones. Cantaban en medio de las prisiones y se gozaban en hacer la voluntad de Dios. Y oraban diciendo, no decían, Señor, líbranos, Señor, permítenos predicar con denuedo tu palabra. Ahí estaba su enfoque. Normal que haya oposición, normal que mi familia no me quiera ver, normal que mis amigos no estén cómodos conmigo, normal que se produzcan celos, normal que pasen cosas cuando yo me quiero levantar. Pero ¿qué es lo que busco? Señor, dame valor para seguir adelante, predicar tu palabra, traer almas a la salvación y estar muy bien pegado a ti. Así es como debemos de orar, hermanos. Me contaba un misionero que vamos a presentar este año, Víctor Oxiel y su mujer Damisley, que están trabajando en la Amazonía ecuatorial. Hace un par de semanas mandé un mensaje en el grupo de oración. Habían secuestrado a un amigo y pastor muy íntimo suyo, misionero ahí. Hermano, ¿sabéis qué me ha contado? Este pastor, mientras lo torturaban y calentando el cuchillo para quemarle la piel, le pedía a los maltratadores si podía orar por ellos. Y les predicaba de Cristo y oró por ellos, hermanos. Y yo me pregunto, ¿cómo oro yo? ¿Qué le pido yo a Dios? ¿Dónde está mi enfoque? ¿Qué pienso yo de Dios? ¿Qué es lo que creo que debe hacer en mi vida? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Dónde está puesto tu gozo, hermano? Porque el gozo de los discípulos estaba en hacer la voluntad de Dios, en ser parte de la edificación de su iglesia en el mundo. ¿Es este tu gozo? ¿Cuál es tu mayor gozo? ¿Para qué luchas? ¿Para qué batallas? ¿Para qué gastas tiempo, energía, dinero? ¿Dónde están tu corazón y tus pensamientos? Vamos a enfocarnos en Jesús. Amén. Y luego, por último, Jesús le pregunta, no le pregunta, habla. Y Jesús le dice, después de la revelación de Pedro de que Jesús era el Cristo, en respuesta a la declaración de Pedro y en respuesta a la fe de Pedro, Jesús dijo,
ahora te digo yo quién soy, quién eres tú y lo que yo voy a hacer. De hecho, Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Al final de toda la conversación Jesús le dice, vale, ahora hablo yo, ¿vale? Ha hablado la gente, ha hablado la sociedad, has hablado tú, ahora hablo yo. Ahora te digo yo quién soy, ahora te digo yo quién eres tú, y ahora te digo yo lo que haré. Porque eso es lo que hace el Señor de retiro con Él. Cuando un corazón pone fe en Jesús, Él nos da revelación de su persona y de su voluntad. ¿Cuántos lo creen? Y su palabra tiene poder y autoridad sobre toda circunstancia, sobre toda mentira, sobre todo obstáculo, y Él va a cumplir lo que ha predeterminado hacer, porque no hay nada ni nadie que puede detener al Señor. Y el Señor tiene un plan para este mundo, edificar su iglesia, y tiene una visión y una misión que es la salvación del mundo, y tú y yo somos parte de esta visión y de esta misión. Y te digo más, somos parte de este edificio. Tú eres iglesia, la cual ha vivificado el Señor por medio de su Espíritu Santo, que ha venido a habitar dentro de nosotros. ¿Dónde está tu mente y tu corazón? La tercera pregunta que quiero hacer, y precisamente Serafín ha estado orando también en línea. Empieza con una afirmación, después la pregunta. Eres posesión de Dios. En esta frase, cuando Jesús dijo yo edificaré mi iglesia, quiero destacar dos palabras. Yo y la palabra mí. Yo edificaré mi iglesia. Esto nos habla de pertenencia, nos habla de posesión, nos habla de autoridad, nos habla de que Jesús es el fundador y el poseedor de su iglesia que Él edifica. Amén. La iglesia no iba a ser edificada por esfuerzos humanos. La iglesia no iba a ser edificada por autoridad de hombres pudientes. La iglesia iba a ser edificada por autoridad y poder de Jesús. Amén. Por medio del Espíritu Santo enviado, que se iba a usar de hombres y mujeres que se ponían a su disposición, pero teniendo muy claro que Él era el que iba a obrar. Todo lo que Dios ha creado y todo lo que ha hecho en tu vida y en la mía es por su poder, es por sus méritos, es por su gracia. Él no comparte su gloria con nadie. Es por su gracia que te ha salvado. Es por su gracia que te ha dado dones. Es por su gracia que le sirves. Es por su gracia que eres parte de la edificación de su iglesia, pero todo es suyo. Y sabes, tú mismo eres su pertenencia. ¿Verdad? Tú mismo eres su pertenencia. Así que, hermanos, no tenemos nada de qué gloriarnos. Me ha gustado en la conferencia en Shine. Ya iba a pedir algo. Y anda que no compro, pero... Oh. En la conferencia, no me acuerdo quién de los ponentes estuvo hablando acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando Jesús sentado en este burro y entrando todo el mundo tirando sus palmas y dándole aplausos, y de repente el Señor le dice: estúpido burro, no te das cuenta de que no te están aplaudiendo a ti, sino que me están adorando a mí. ¿Y cuántas veces somos tan estúpidos como ese burro, pensando que lo que estamos haciendo se merece un aplauso porque lo hemos hecho nosotros?
Sin embargo, lo único que hacemos es llevar el nombre de Jesús a este mundo. Y Él es el único que obra, y Él es el único que es digno de adoración. Él es el único ante el cual tenemos que doblegarnos. Y esto lo tenían muy claro, porque cuando pensaron que Pablo y los demás eran dioses y se iban a inclinar, le dijeron: por amor de Dios, que no somos Dios, somos hombres. Adora al único Dios. Aunque la iglesia está compuesta por personas, es una entidad sobrenatural que ha nacido en el cielo y que ha tomado cumplimiento aquí en la tierra por obra de su Espíritu Santo. ¿Puedes decir que le perteneces al Señor? ¿O estás edificando tú tu vida? ¿Qué parte ocupa el Señor en tu corazón? ¿Qué parte ocupa el Señor en tu tiempo cada día? ¿Qué parte ocupa el Señor en tus pensamientos, en tus amores, en tus decisiones? Quizás olvidamos muchas veces que no tenemos el control de nuestra vida, ni de nuestra salud, ni de nuestra economía, ni del trabajo, ni de nuestra familia, ni de nuestro marido, mujer, a los cuales amamos con locura. Yo no quiero ni pensar así mi marido. Pero no tenemos ningún control sobre lo que ocurre en nuestra vida. Ahora, una cosa tenemos que tenerla muy clara: nuestros ojos y nuestro corazón tienen que estar siempre puestos en Jesús, porque todo puede temblar y caer, pero la fe en Jesús permanecerá para siempre. Es tiempo de rendirnos en las manos de Dios para ser edificados como un edificio espiritual hecho en su voluntad. Porque la iglesia no es esto. La iglesia no es el lugar donde nos reunimos. La iglesia es el templo donde vive el Espíritu Santo, y eres tú y soy yo que somos iglesia y le servimos y le adoramos en cualquier momento y en cualquier lugar en el cual estamos, en la calle, en casa o en el trabajo, con los amigos. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Puedes decir que le perteneces a Él? ¿Estás adorando al Señor? ¿Estás siendo iglesia? ¿Estás siendo luz? Es tiempo de abrazar una nueva manera de vivir, hermanos, para edificar. Una manera de vivir que no piensa solo en nosotros mismos, en recibir, sino en aportar en el reino de los cielos en este mundo. Una manera de vivir que requiere un compromiso y un morir a nosotros mismos para entregarnos completamente a Dios. Desaparece mi yo, porque se ensalza el yo de Jesucristo. Una manera de vivir en la que nos entregamos para la edificación de su iglesia en el mundo. Porque todo lo que Dios hace está pensado en las personas. Y esto se puede hacer de una sola manera. Y los discípulos tenían muy claro cuál era esta manera. Los discípulos hicieron solo una cosa, y fue obedecer. Obedecieron a Jesús, le hicieron caso. Hacían todo lo que Jesús le decía. Y le dijo Jesús que esperasen la promesa del Espíritu Santo, porque habría empezado a edificar su iglesia. Eso hicieron. Y le buscaron y esperaron que Dios hiciera lo que le había prometido. Y le obedecieron en cada momento. Hermanos, la iglesia se edifica por medio de la obediencia. Escuchábamos en esa semana en el curso de Moviliza que estamos dando con el DEMADE, por cierto, quien no lo ha hecho está muy bien. Y nos decía el pastor Juan Moisés: misiones no se hace por una carga, se hace por obediencia. No te confunda, hermanos, no se sirve a Dios por emociones. No servimos a Dios porque lo siento, porque hoy me siento bien para hacerlo. Siento que tengo que servirle, siento que tengo que evangelizar. No tengo carga.
no tengo carga por las personas, no tengo pasión por las misiones. Hermanos, el servicio a Dios, misiones, la evangelización del mundo no depende de tus sentimientos ni de los míos, ni si tengo gana o no la tengo, es obediencia. Esta semana compartí a Julio y le dije: Julio, mira, me estás confirmando, porque en esto estaba yo. Un pequeño vídeo, no sé quién era el hombre este. Y decía que la mayoría de los hombres usados en la palabra para hacer cosas increíbles, y hombres que han sido usados a lo largo de la historia del cristianismo, eran hombres que no tenían ganas de hacer lo que Dios le estaba pidiendo. No querían hacerlo. Pensamos en Moisés, que le dijo que no quiero ir a Egipto. Pero la obediencia en contra de su voluntad y de sus sentimientos ha obrado milagrosamente. Y se ha cumplido el propósito de Dios en la vida de Moisés y en la vida del pueblo de Israel. La vida cristiana, el servicio a Dios, la edificación de la iglesia, la predicación del evangelio en todas las naciones, empezando por aquí, no se hace por carga, no se hace por pasión, se hace por obediencia. ¿Y sabéis cuándo viene la pasión? Cuando estamos de retiro con el Señor. Porque en la intimidad, buscando cercanía con el Señor, Él abre su corazón y abre el nuestro. Y pone en nuestro corazón todos sus deseos, todas sus preocupaciones, y nos pone el querer y el hacer. Así dice la palabra. Amén. Y por último, y ahí terminamos con el último punto, otra media horita, ¿no? No, es broma. Dios construye tu futuro. Dios construye el futuro de la iglesia. Jesús usó el verbo al futuro, dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor está revelando su plan. El Señor está transmitiendo, está dando una promesa, transmitiendo su visión. Se está comprometiendo con lo que está diciendo. Y lo hará. Lo hará por medio de ellos, de los que estaban escuchando, y por medio de todos los que se iban a añadir. Porque Él lo hace por medio de todos aquellos que ponen su fe en Jesús. Y los unge, y los capacita, y los envía, porque la iglesia son los llamados afuera. Y la iglesia va en un continuo crecimiento. La obra no para, no se detiene hasta el cumplimiento de los tiempos. Y reflexiono que si la iglesia tiene que seguir creciendo, si la iglesia tiene que continuar en su edificación, tú y yo tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir edificando nuestra vida. Tenemos que crecer. Y tenemos que traspasar la predicación, el conocimiento de Jesucristo a todos aquellos que nos rodean, hermanos. Todo fue por el poder, la locura de la predicación. Es el medio que el Señor ha escogido para edificar su iglesia. La oración, el poder del Espíritu Santo y la locura de la predicación. La importancia, el poder de la predicación, el poder del testimonio personal. Si os fijáis, en Hechos de los Apóstoles dice que cuando tuvieron que sustituir a Judas, y más adelante también en otra ocasión, ¿a quién buscaban? Buscaban a los que eran testigos, a los que habían visto lo que Jesús había hecho. Porque, hermanos, para poder hablar acerca de Jesús, tú tienes que ver obrando a Jesús en tu vida. Entonces tu testimonio será veraz, porque tendrás algo que contar. No solo de algo que te han predicado, de algo que has leído, sino de algo que has vivido. ¿Tú tienes algo que contar? ¿Qué es lo que hace Dios en tu vida que es digno de ser contado? Cuéntalo. No te calles, cuéntalo. Porque Dios estará contigo y conmigo para compartir su evangelio,
y seguir con su misión. Y las puertas del Hades, aunque en este momento, en este pasaje, aunque dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no se está refiriendo al Hades atacando a la iglesia, sino a la muerte y la victoria sobre ella por medio de la sangre de Jesús, su muerte y su resurrección. Ese es el significado de este contexto. Pero aún así, cuando escuchamos a Jesús hablando de los tiempos escatológicos, de las señales de los últimos tiempos y de lo que tendrá que pasar, por lo que tendrá que pasar la iglesia, también leemos que la iglesia pasará por pruebas. También leemos que la iglesia pasará por tribulaciones, que será atacada, que será perseguida, que será injuriada, y el enemigo se levanta cada día con más furia y con más intensidad contra los hijos de Dios, porque sabe que sus días están contados. Pero el Señor Jesús, como piedra angular y fundamento del edificio, nunca permitirá que su iglesia sea derrotada. Así que di: yo no soy un fracasado, yo no soy una fracasada. Dilo: yo no soy un fracasado, no soy una fracasada. Nadie te va a derrotar, tú no vas a perder la batalla. Si te agarras al Señor y te esfuerzas por hacer su voluntad, tú serás victorioso y victoriosa en todas tus batallas. Y Cristo seguirá con la edificación de su iglesia en este mundo. Él está siempre con nosotros. Es un Dios de futuro, es un Dios de propósito, es un Dios de promesas, es un Dios de intimidad, de momentos, de retiros, de encuentros. Somos parte de una obra que avanza y que está en continuo crecimiento por el mundo. Hermanos y hermanas de diferente edad, estrado social, color de la piel, por todas las partes del mundo están creyendo en Jesús. Se está hablando del Señor y se predicará a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Claro que el propósito de Dios desencadena oposición en el infierno. Y si hoy tú decides comprometerte con el Señor para la edificación de su reino, seguro que vas a tener oposición. Pero Jesús promete estar contigo. Te dará la fuerza, la salida y la victoria. Y aunque no tengas mucha gana y no te veas capaz, Dios hará su voluntad. Si tú eres obediente, le buscas en la intimidad.